Hola y bienvenido a Trayectorias, un podcast donde hablamos de desarrollo educativo y profesional junto con personas que yo considero inspiradoras, y las cuales nos compartirán su experiencia para llegar a donde están el día de hoy. En este episodio platicaremos con Constantino Domínguez, quien es doctor en Ingeniería Medioambiental por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, y quien actualmente desempeña los cargos de coordinador de la Maestría de Ingeniería en los Recursos Hídricos y profesor investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hola, doctor Constantino, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias primero que nada, gracias por la invitación. Pues mira, nos encontramos bien, un día soleado, muy agradable para estar charlando contigo. Ok, pues bueno, este es el segundo episodio de este programa que estoy haciendo, que se llama Trayectorias. Y pues como empezamos normalmente este programa es dando un poco de contexto sobre el invitado. En este caso, pues lo que nos gustaría saber es dónde naciste, dónde creciste y un poco de cómo fue tu juventud. Bien, mira, yo nací en una comunidad, un pueblo rural, en el oriente michoacano, en el municipio de Ocampo. Se llama El Paso, Michoacán. En ese entonces, allá por 1964, que fue cuando yo nací, quizás la población haya sido del orden de unos 250 habitantes. Un caserío en el que me desarrollé, la primaria, que fue donde la hice ahí, en esa misma comunidad, la escuela 18 de marzo, así se llama. Bueno, posteriormente la secundaria la hice en un poblado en el municipio de Angangueo, el mineral de Angangueo, escasa media hora de ahí del Paso, en el municipio colindante. Mi juventud, pues mi niñez y mi juventud la pasé contento, agradable. Creo que tuve una infancia buena. Jugué aquello que me agradaba, que era fútbol, fue lo que más he jugado. Nos bañábamos en el río, un pequeño arroyo que está ahí en la comunidad. Regularmente teníamos clases en la primaria eh, en la mañana, de 9 a 12 de la tarde, y luego regresábamos en algún momento en la tarde, de 4 a 6 me parece. Y bueno, teníamos ese espacio de la hora de la comida para poder ir al arroyo, ¿no? Que íbamos con algunos compañeros de la infancia. La juventud también, ya jugué un poco más de fútbol. Estando en la secundaria, jugábamos más fútbol. Hacíamos el equipo de la propia secundaria en los momentos de los 15 minutos que nos daban, ¿no? De descanso. Y bueno, los fines de semana que jugábamos en el pueblo, en El Paso. Las tardes también era de salir a la calle, ir al llano, se llama el llano en aquel entonces, la cancha de fútbol donde pues, nos jugábamos partidos de fútbol. Creo que puedo decir que mi infancia fue bonita, fue agradable porque hice lo que me gustaba, que era jugar y salir, y bueno, sin olvidar también la parte del estudio, ¿no? Porque siempre teníamos ahí a nuestra madre que siempre estaba tras de nosotros. Ok. En este aspecto mencionas que estuviste también estudiando en Angangueo. Eso, como dices, no estaba relativamente cerca del Paso. ¿Eso a qué edad fue y como cuánto tiempo quedaba? ¿Y cómo fue ese cambio de tener la escuela ahí cerca a tener que ya estar más retiradillo? Pues fue a los 12 años, escasamente yo tenía eso, 12 años cuando terminamos la primaria. Y bueno, la verdad que eso es uno de los recuerdos que me queda, ¿no? La verdad que yo viví con mucha emoción ese día que iba a ir yo por primera vez a la secundaria, ¿no? Porque quizás hacía en mí un sentimiento pues de emoción, ¿no? De quizás ya era grande, ¿no? Ya era joven, y eso me satisfacía. La verdad que lo recuerdo muy bien. Decía yo, ya mañana a la secundaria, ¿no? Y me sentía hasta con orgullo, ¿no? De esa posibilidad. Fue difícil también porque, como comentábamos, las clases eran en el municipio de Angangueo. Teníamos uno que levantarse temprano porque las clases empezaban a las 7:20, a las 7:20 de la mañana, y nosotros estábamos pues eso, como una media hora en camión, en autobús, que había que levantarse temprano, 6 de la mañana,
5:30 y esperar ahí en la carretera el autobús que nos llevaba a la secundaria, ¿no? De los autobuses de servicio público que había en el trayecto de Angangueo-Zitácuaro, ¿no? Que nosotros nos encontramos en esa trayectoria. Entonces nos levantábamos temprano, pero lo veíamos normal, o sea, no, en mi caso, y yo creo que en el caso de todos los demás compañeros que asistíamos a la secundaria, lo veíamos normal, ¿no? Quiero decir que no nos costaba trabajo levantarnos, nos lo veíamos como algo parte de de que así tenía que ser, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? De que teníamos que hacerlo y no pensábamos en nada más que levantarse temprano e ir a la escuela, ¿no? Esa temprano. Los tiempos más difíciles pues eran el invierno porque el frío arreciaba, te levantabas y si había que lavarse las manos, pues no es que tuviéramos el agua caliente, ¿no? Simplemente ibas a la pila, un depósito de agua que tenías ahí y que había que mojarse y lavarse las manos, la cara y prepararse para irse, ¿no? Uh-huh. Hacíamos también para evitar esos fríos y tener un poco más de calor, pues lo que hacíamos era, sobre todo en las épocas de octubre, noviembre, diciembre, en el que había restos de la cosecha del maíz, pues íbamos allí, rastrojo le llamábamos, ¿no? Recolectábamos alguno y mientras llegaba el camión, pues hacíamos una fogata, ¿no? Fuego y ahí esperábamos, pero bien, yo digo, no, yo no tengo malos recuerdos de la secundaria ni de la primaria, ¿no? Mis recuerdos son buenos. Como mencionabas ahí, dices que para muchos era normal el estarse levantando tan temprano, entonces quiere decir que para esta secundaria en Angangueo eran muchas comunidades aledañas las que, o sea, no eran todos de Angangueo, un porcentaje importante de los estudiantes eran de comunidades ahí aledañas. Es cierto, ¿no? Angangueo era la secundaria más próxima ¿no? a la que todos podíamos acceder de los municipios cercanos, no solo del propio Angangueo, ¿no? Sino del municipio de Ocampo que estaba ahí. Digamos que de los que acudían a esa secundaria de la zona donde yo soy, del Paso, era también San Cristóbal. De hecho, había un autobús que bien mandaban un autobús directo para recogernos ahí y luego llevarnos, ¿no? a la secundaria y las corridas normales, ¿no? que había de la gente de donde está la Mariposa Monarca ahora, ¿no? La gente de la Soleadero, de El Rosario, de las comunidades de Laguna Verde, de Hervidero y Plancha, de La Junta, muchas de las comunidades que pertenecían bien al municipio de Angangueo o bien al municipio de Ocampo, fundamentalmente, ¿no? Eran las personas que recibían esta secundaria. Éramos bastantes, yo creo que a lo mejor, quizás 50 y 50, ¿no? A lo mejor el 50% era del municipio de Angangueo y el otro 50% era del municipio de Ocampo. Pero sí, albergaba distintas comunidades esa secundaria. No, pues sí, ya que sea 50-50 para tan temprana edad, pues sí es bastante. Y pues bueno, yo sé que después te mudaste en un punto a Morelia, hiciste la transición del Paso a Morelia. No sé si nos puedas comenzar cómo fue esta transición o esta mudanza y cuál fue la razón detrás de dicha mudanza. Fue algo difícil, ¿no? Porque si bien ya habíamos, digamos, nos habíamos alejado de casa en ese trayecto de Angangueo el Paso, pues siempre era solo ir en la mañana y regresar a tu casa, ¿no? El trayecto ya de seguir estudiando y continuar con la preparatoria, pues era la posibilidad o bien de hacerla en la preparatoria de Zitácuaro, porque en Angangueo todavía no había en ese entonces tampoco preparatoria, ni en Ocampo menos, ¿no? Entonces teníamos que venir si queríamos seguir estudiando, y si nuestros padres nos daban esa posibilidad, pues tendría que ser o bien en Zitácuaro o bien en Morelia. Entonces en ese entonces yo tomé la decisión, conjunto con mis padres, de venirnos a Morelia, ¿no? Y porque también mis hermanos mayores también de alguna manera ya habían decidido venirse a Morelia. Entonces fue complicado también porque la información pues no llegaba tan oportuna o no nos dábamos cuenta nosotros de
de esas fechas de examen para poder acceder a la preparatoria aquí en Morelia, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ¿no? Entonces, esa información pues no nos llegó a tiempo y ahí tuvimos una dificultad que yo no pude ingresar en las fechas que estaban en la convocatoria para hacer el examen de admisión a la preparatoria, ¿no? Así que yo tuve esa dificultad y tuve que venir después pues, a buscarnos la vida, como decía una hora, ¿no? Primero a intentar ver de qué manera podría nuevamente hacer un examen o ingresar a la preparatoria, y así me vine en septiembre de aquel año 1979 nos vinimos a intentar ingresar a la preparatoria después de que ya había habido el examen, ¿no? Buscando, pues eso, una posibilidad y bueno, estuve asistiendo de manera oyente, en la preparatoria número 3, José María Morelos, que es también de la Universidad Michoacana. Ahí estuve asistiendo a un grupo en el bachillerato de Ingeniería y Arquitectura, que era en el que yo pretendía ingresar. En ese entonces, pues bueno, allí duré a lo mejor un par de meses, y en aquel entonces no solo era yo los que buscábamos un acceso a la universidad, ¿no? Sino que había un grupo más de estudiantes de secundaria que habíamos terminado la secundaria y que por alguna razón u otra no habíamos podido presentar el examen de admisión en el momento que salió la convocatoria. Entonces la Universidad Michoacana, como pues de manera regular, ¿no? Bueno, si no es regular, brindaba otras oportunidades, ¿no? Entonces en ese entonces me tocó tener acceso a esa nueva oportunidad que se abrió para un nuevo examen de admisión y lo presenté pues ya en esos meses, ya como en octubre, quizás, finales de octubre, y ingresé, también sacamos nuestra ficha y hicimos el examen y bueno, me tocó en otra preparatoria, me tocó en la preparatoria número 2, la preparatoria Pascual Ortiz Rubio, que es también de la Universidad Michoacana. Entonces tuve que cambiar, o sea, afortunadamente, pues bueno, de alguna manera me mantuve escuchando clases en otra preparatoria, pero sí fue difícil también porque hubo que hacer un cambio a otra aula y en otro plantel, ¿no? Pero pues con esfuerzo y trabajo, pues logramos terminar ese año, porque en ese entonces pues los ciclos eran por año, así que salimos, pues si no de manera excelente, salimos bien, ¿no? Cumplimos con la acreditación para continuar en el siguiente curso. Ok. No, pues algo que también comentas ahí es que sí, no salió de manera excelente, pero saliste bien. Y pues algo que me interesa mucho es saber cómo te sentías de tus bases de la secundaria y primaria en Angangueo y en El Paso. O sea, ¿sentiste tú cuando llegaste a Morelia que había una cierta diferencia en el nivel académico entre Morelia y pues donde tú habías estado estudiando? ¿Cómo te sentías en comparación con tus compañeros? Y yo, sin ser petulante en esas cosas, yo creo que no había mucha diferencia. Sí, seguramente que había una diferencia, pero creo que quizás en las maneras de ver las cosas y de nombrarlas, ¿no? Pero creo que sí podíamos competir con aquellos estudiantes que habían estudiado, por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿no? O en una otra ciudad que fuera equivalente en cuanto a población y a la disponibilidad de recursos, como Zamora, como Uruapan, como otras ciudades que son grandes y que el acceso a información y el acceso a recursos quizás haya sido muy bueno para el estudiante, ¿no? Yo considero que con las bases que traía de la secundaria pude defenderme y creo que con un esfuerzo nuevamente, ¿no? Con esfuerzo, dedicación y trabajo, al final de cuentas se van consiguiendo cosas y va uno reforzando, buscando información y bueno, estudiándole un poco más en aquellos casos que uno tenga ciertas debilidades y uno tiene que aprender a ver cuáles son esas debilidades e intentar eliminarlas a través de un estudio extra, ¿no? De un esfuerzo adicional. Y es lo que hacemos, ¿no? Pero
en cuanto a diferencia muy pronunciada en cuanto a los conocimientos que yo traía con los que a lo mejor traían compañeros de aquí que se habían formado o habían terminado la secundaria aquí en la capital. Creo que no podría decir que era mucha. Ok. Y bueno, también mencionabas hace ratito que te metiste al bachiller de arquitectura e ingeniería, ¿verdad? Sí. En ese aspecto, ¿cuál fue la razón de que escogieras ese bachiller entre todas las opciones que hay? Sí, ¿a qué se debió? ¿Qué fue lo que te orientó a ir a ese bachiller? Bueno, yo creo que eh, pues en aquel entonces no teníamos lo que ahora se llama como orientación vocacional o algunas evaluaciones que te pudieran permitir o detectar cuáles eran tus habilidades, cuáles eran tus conocimientos que te permitieran encaminarte hacia una área en particular. Uh-huh. La verdad que en mi caso fue pues, por lo que yo veía, ¿no? Por lo que yo veía y escuchaba de la del área de ingeniería, y a lo mejor lo que yo más había visto o visualizado, ¿no? En ese entonces yo también traía otra idea, ¿no? Que era la de ingeniero no, piloto de aviación, ¿no? En algún momento de la secundaria tuve esa idea de poder estudiar eso, ¿no? Poder estudiar esa carrera. Pasó por mi mente, ¿no? Eso fue lo que a mí, por ejemplo, en el caso de mi familia, ellos visualizaban que a lo mejor lo mío era las leyes, ¿no? Y que veían que a lo mejor pudiera yo encaminarme por esa área, ¿no? En algún momento dijeron, pues yo creo que tú podrías ser bueno en esa área, ¿no? Y finalmente fue la ingeniería civil la que en ese momento yo visualizaba que era por donde yo podría encaminarme, ¿no? Encaminarme, pero fue en base a eso, ¿no? Lo que yo había visto fundamentalmente. No era una idea de lo que se ve ahora, ¿no? Que puedes conseguir información. En ese entonces pues, era más difícil de conseguirle y era información básicamente por lo que veías, por lo que escuchabas en la radio, a lo mejor en la televisión, pero no tenías otra, ¿no? En la familia, pues no somos de familia de profesionistas, ¿no? Uh-huh. Venimos de gente de campo que se ha formado a sí misma, digamos, ¿no? Y que ha hecho su trabajo, y que nos pudo dar estudios a través de su esfuerzo, ¿no? Y del trabajo que hicieron. Uh-huh. Bueno, y ya que estabas en esa selección de que te habías orientado a ingeniería civil, no, la verdad no sé cómo haya sido en esos tiempos, cuántas universidades hayan habido aquí en Morelia, pero sí, tenías otras alternativas aparte de la Universidad Michoacana, había otras carreras en universidades que te llamaran la atención, aparte de leyes o en este caso aviación. Sí, ¿cómo fue ese paso a la universidad? Digamos que en el caso nuestro teníamos dos alternativas básicamente de estudio en universidad, ¿no? En universidad pública, fundamentalmente, porque en ese entonces yo creo que no había todavía universidad privada como tal, ¿no? Empezaban a escucharse de preparatorias privadas y luego ya empezaron a surgir las universidades privadas. Preparatorias privadas sí las había en ese entonces, pero no a nivel de universidad. Y teníamos o bien la Universidad de Michoacán o bien la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Por la posición en la que también geográficamente estábamos en cuanto a que vivíamos pues en el municipio de Ocampo y que está también cerca de la Ciudad de México. Prácticamente era la misma distancia moverse de ahí del Paso a Ciudad de México que moverse a Morelia. No obstante, pues bueno, mis padres también veían que era más posible que nos desarrolláramos aquí en la Universidad Michoacana y en la única, ¿no? Porque no había otra universidad, ¿no? Así que bueno, si queríamos estudiar la universidad, pues de alguna manera por el conocimiento que tenían mis padres de la ciudad, del estado, pues decidieron que fuera aquí, ¿no? En Morelia y nosotros pues no, no pues no objetábamos, ¿no? Realmente era una decisión que se tomaba y que nosotros lo que queríamos era estudiar, así que bueno, era una posibilidad y era buena. Ok, en este aspecto también, ya que tenías la universidad, por lo que, bueno, has estado platicando, creo que le queda también a los oyentes que lo has mencionado y por pláticas que yo he tenido contigo,
anteriormente, sé que tú eres un fiel creyente de que la disciplina, el trabajo y a través de buscar las cosas, platicando con la gente correcta, uno puede lograr cualquier cosa que se proponga. En este aspecto quisiera saber cuál fue uno de los mayores retos que enfrentaste durante tu carrera profesional, o sea, durante tus estudios de carrera en la Universidad Michoacana y cómo lo afrontaste. Una pregunta, quizás retos eran en el día a día, ¿no? Retos de alguna dificultad que a lo mejor tenías eh, para entender alguna problemática propia de la escuela, ¿no? Digamos que retos así de económicos porque no pudiéramos estudiar, creo que eso nunca nos preocupó, porque no nos preocupó no porque estuviéramos viviendo en la opulencia, ¿no? Con mi familia no nos preocupó porque nuestros padres nos decían, bueno, ustedes dediquen solo a estudiar, ¿no? Su responsabilidad es estudiar y la parte económica, pues esa es nuestra, ¿no? Nosotros veremos qué hacemos para poderles suministrar el recurso que ustedes necesitábamos, ¿no? Y vivíamos, no digamos que con excedente, ¿no? Comíamos lo, neces lo que te, lo necesario para poder desarrollarte, ¿no? No es que tuviéramos eh, recursos adicionales digamos, para la diversión cotidiana o diaria, ¿no? Teníamos alcanzaba para comer, para los pasajes, para ir a lo mejor una vez al cine, y eso, ¿no? No teníamos esa, digamos que retos de ese tipo o esas dificultades yo no las viví, ¿no? De estar preocupado por ello, ¿no? Más bien era la parte de conocimientos, ¿no? De que alguna cosa que no entendieras y la preocupación en mi caso sí nos preocupaba, ¿no? El pensar que pudieras reprobar alguna materia y eso implicaba repetir un año. Okay. Digamos que eso sí me llegó a preocupar en algún momento dado, ¿no? El decir, y si no paso, y si me quedo, y si voy a repetir año, ¿cómo se lo voy a decir a mis padres? O es una parte de recurso económico que se pierde porque todos esos gastos que tú tuviste en ese año de pago de hospedaje, de pago de alimentación y de lo que tenías tú para vivir aquí en Morelia, pues era perdido, ¿no? Reprobabas una materia y ya si no pasabas en las oportunidades de extraordinario y adicional, pues tenías que repetir el año, ¿no? No es como ahora que, bueno, puedes llevar otras materias, ahí era todo o nada, ¿no? Digamos que ese era el reto, la preocupación que más yo tenía, ¿no? El no reprobar y el no, por esa situación, ¿no? Porque éramos una familia numerosa y porque, pues, no, era un esfuerzo que yo veía que los padres hacían para podernos mantener acá y esa era la preocupación más que nada, ¿no? Así que en ese sentido, cosas que no le hallábamos, pues bueno, buscábamos la ayuda, ¿no? De compañeros o de manera personal, ¿no? Con unos ratos más en los libros o en las bibliotecas, ¿no? Que era para poder salir adelante y evitar eso, ¿no? Que eso sí me preocupaba. Ok. Bueno, entonces por lo que tengo entendido, antes no era de que, bueno, por ejemplo, yo en mis estudios es de que no me tocó reprobar, pero si reprobabas, pues eh, después cursabas en el siguiente año o cuando se abriera esa materia, pues la recursabas. En este aspecto, pues por lo que tengo entendido, o sea, aunque hubieras pasado el resto de, por ejemplo, 6 materias, entonces, y si reprobabas una, ya no podías tomar las clases del siguiente No, te ibas a tu semestre. casa, a descansar y regresabas el siguiente año Y o ese a siguiente trabajar. año tenías que tomar otra vez las 6 materias o nomás tomabas la que reprobabas o cómo estaba. Pues, Tomabas la que reprobabas, repetías el año tomando esa, me parece nada más. ok. Creo que sí, no, sí, creo que sí, no, la verdad que no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero, bueno, porque no lo viví, ¿no? Así que, pero eso era lo que preocupaba, ¿no? No recuerdo cómo era el esquema, pero era lo que
lo que sí me angustiaba, ¿no? Esa parte de poder reprobar y repetir año. Decían repetir año, y era llevar otra vez la materia. Creo básicamente esa nada más. Ok. No, pues sí, entonces sí está cañón. Bueno, y ya, logrando terminar tus estudios profesionales, ¿cuál fue el siguiente paso después? ¿Qué fue lo que siguió en tu vida, en tu carrera, en tu trayectoria? En mi mente era trabajar. Cuando yo terminé la universidad. En mi mente aparecía eso, ¿no? El trabajar de manera inmediata y bueno, de ahí también era el título, ¿no? Siempre buscábamos que iniciar en aquel entonces para poder tener el título de ingeniero civil o de licenciatura había que hacer una tesis, era la única posibilidad de titularse, no había ninguna otra alternativa de titulación, así que también buscábamos iniciar la tesis pues, durante la carrera, como fue el caso nuestro, ¿no? Nosotros en el último año iniciamos la tesis, el tema de tesis y el desarrollo de la misma, con el propósito de que, pues prácticamente acabando ese ciclo escolar, pudiéramos ya tener concluida el trabajo de tesis, y así lo hicimos. Yo terminé en 1986, empezamos, quiere decir, en septiembre del 85, lo que es el tema de tesis y la definición y los primeros trabajos. Y paralelamente pues con los estudios y el trabajo de tesis pues, fuimos desarrollándolo y yo me titulé en noviembre. Yo terminé en junio la carrera, ¿no? Digamos, y me titulé en noviembre de ese mismo año, en el 86, noviembre del 86. Bueno, todavía me aventé otros meses más para la conclusión de la tesis después de que terminé. Ese era el tema también, ¿no? Precisamente por eso titularme rápido, porque la idea era pues trabajar una vez que terminara la carrera, ¿no? Y empezamos a buscar, y yo también tenía no la posibilidad, sino ya en mi mente estaba que si quería trabajar tenía que hacerlo en una ciudad grande, ¿no? Donde hubiera más oportunidades, y esa era la Ciudad de México. Esa era la Ciudad de México, así que terminando aquí la universidad, la Facultad de Ingeniería Civil, me fui a la Ciudad de México. Me fui a la Ciudad de México a eso, a iniciar y a buscar empleo. Y afortunadamente, pues ahí, buscando empleo y con la gente que conocíamos y que nos podía informar dónde había empresas dedicadas a la ingeniería civil, y sobre todo en el área que yo me gustaba y que también me desarrollé, ¿no? Desde la propia universidad, que era el área de hidráulica, así que también encontramos un empleo en la Ciudad de México en agosto, el 12 de agosto de 1986. Ya estaba yo iniciando a trabajar en la Ciudad de México en una empresa que se llamaba ITME, Ingeniería de Sistemas de Transporte Metropolitano. Era una empresa grande, una empresa muy grande en la que yo inicié en el departamento de hidráulica. Tenía todos los departamentos habidos de la ingeniería civil, ¿no? Y yo también, afortunadamente, ahí caí en el área que yo había desarrollado, que me había gustado y que me desarrollé, ¿no? Entonces, más me enfoqué, así que inicié ahí el 12 de agosto a trabajar en esta empresa ITME, que hacíamos, bueno, instalaciones hidráulica del metro, del metro de la Ciudad de México. Yo cuando llegué allí empecé, mi primer trabajo fue ese, no del metro, sino de la rehabilitación se llamaba el programa Rehabilitación Habitacional por los sismos acaecidos en 1985. El sismo que ocurrió en la Ciudad de México en 1985, en septiembre de 1985, pues dañó mucha vivienda, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en la rehabilitación de esas viviendas. Fue mi primer trabajo ahí. La primera actividad que yo tuve cuando ingresé a esta empresa. Ok, entonces, por lo que tengo entendido, en ISME estuviste trabajando en rehabilitación de viviendas, estuviste trabajando en algunas de las líneas del metro. Sí. ¿Alguna otra proyecto interesante en el que hayas trabajado durante tu tiempo en esa empresa? En esa empresa, pues fundamentalmente la mayor parte del trabajo fue
fue en estas instalaciones del metro de la Ciudad de México. Participé básicamente en la línea 7, la línea 7 que es el Rosario, Barranca del Muerto, me parece, si no mal recuerdo. Y en la última, que ya fue cuando yo dejé ahí, que fue por ahí en 1989, 90, era la línea 9, me parece. Una línea 9 que empezamos a trabajar en ella. Entonces mi trabajo fue básicamente en líneas del metro, también en instalaciones del tren México-Querétaro, del tren México-Querétaro, y en algunas instalaciones también de centros de reclusión, de readaptación social. Entonces, básicamente, pero en términos, digamos que de mayor porcentaje, mis trabajos ahí fueron más en esta área de metro. Ok. ¿Y ahí en qué parte te especificabas? ¿O en sí qué era lo que hacías? Porque pues el metro es enorme. ¿Qué era en lo que tú estabas desarrollando? ¿Qué era lo que tú trabajabas? Fundamentalmente las estaciones del metro, todo lo que eran instalaciones hidráulicas, sanitarias, protección contra incendio, y en la parte externa, en la parte, digamos que superficial, en la parte de desvíos de líneas de agua, de líneas de drenaje, todo lo que tenía que ver con temas de hidráulica, fundamentalmente. En eso es lo que trabajamos. Ok. Y bueno, yo sé que en un punto después también empezaste a estudiar una especialización en la Universidad Autónoma de México. Aquí, ¿cuál fue la razón detrás de empezar esta especialización? Sé que es en costos de la construcción. Sí, ¿por qué? En algún momento yo siempre, pues sí, tenía en la mente dedicarme a la construcción, ¿no? Dedicarme a la construcción, y yo veía que tenía ciertas debilidades en el tema de procedimientos de construcción y en el tema de costos de la construcción, ¿no? Así que veía cierta debilidad y vi una oportunidad de poder aprender o fortalecer esas deficiencias que yo pensaba que traía, ¿no? Así que esa fue una de las razones, el seguir estudiando costos de la construcción, porque pensaba que iba a dedicarme en algún momento a eso y que podría tener ciertas deficiencias. Así que opté por inscribirme en la especialización de costos en la construcción dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, en lo que se conocía en aquel entonces como la ENEP Acatlán, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, que era un campus que pertenecía a la universidad, pero que estaba en Naucalpan, Estado de México. Y bueno, había yo decidido que ahí también, porque pues por razones de tiempo y de localización de donde yo estaba trabajando, y me quedaba de paso, ¿no? Digamos que en la zona intermedia de mi trabajo y donde yo vivía en ese entonces en la Ciudad de México. Así que por optimización de tiempos, ¿no? También decidí que fuera ahí, en este campus, y ahí iniciamos y ahí concluimos. Y en este aspecto, entonces, lo que dices es que estabas haciendo la especialización paralelo al trabajo. ¿Cómo estaba la organización de tiempos en ese aspecto? Había que ser disciplinado y organizado y sacrificando, ¿no? Algunos tiempos que pudieras dedicar a otra cosa. Yo trabajaba, como te decía, en esta empresa ITME. Trabajaba de 9 a 2 de la tarde y luego de 4 a 7 o 8 de la noche, no me acuerdo. Creo que era a 8 de la noche. De 9 a 12 y de 4 a 8, me parece. Y en las clases en la universidad, en el Nepacatlán, de esta especialización, eran de 7 a 10 de la noche. De 7 a 10 de la noche, así que yo perdía algunas horas, ¿no? Sin embargo, yo opté por solicitar un permiso con mi jefe de ahí de la empresa, mi jefe inmediato. Pues le hablé que pretendía seguir estudiando y que bueno, quería ver si podía yo salir una hora antes, y empezar a trabajar una hora más temprano. Es decir, yo empezar a las 8 de la mañana y salirme a las 7 de la tarde, ¿no? Con el propósito de poder llegar a 7:30
a las clases, ¿no? Que bueno, también iba a llegar ya media hora tarde, pero bueno, también lo hablé con los profesores de esa clase, ¿no? Que, pues, que estaba en esa situación y que bueno, iba a llegar, pero iba a llegar media hora tarde, ¿no? Un poco más tarde de iniciar la clase. Y afortunadamente hubo comprensión por parte de mis jefes en ese entonces y pude continuar los estudios, ¿no? En ese horario, llegando un poquitín tarde, pero bueno, hasta iniciando, ¿no? Iniciando esa parte y bueno, me tocó también durar un poquitín más porque debo admitir que no me fue tan bien en esa materia, ¿no? Entonces tuve que, digamos que recursarla, ¿no? Recursarla porque bueno, me fue mal y tuve que volverla a llevar, ¿no? Entonces, bueno, prolongué también mi estancia en la especialidad un poquitín más del tiempo que se requería, ¿no? Pero bueno, hay razones, ¿no? Por las que hubo así, pero al final de cuentas pues se cumplió, ¿no? El objetivo que era poder terminar esa especialización. Uh-huh. Además porque, bueno, también, no te comenté, pero sí, también la parte para poder terminar pues la tesis, yo empecé a trabajar en el 12 de agosto del 86 y bueno, en ese inter también pues había que terminar la tesis y también tenía que ir a comer rápido y regresar a trabajar en la tesis en ese inter pues de una hora por lo menos, ¿no? De 3 a 4 me iba rápido, comía y luego me regresaba para continuar trabajando en el trabajo de tesis porque mi trabajo era de licenciatura, el tema era transitores hidráulicos y conductos a presión, que era el desarrollo de programas para poder evaluar esas sobrepresiones que sufren las tuberías o el flujo de agua en las tuberías por este efecto, ¿no? De cierres rápidos o súbitos de válvulas, de arranque o paro de equipos de bombeo, ¿no? que se tiene. Entonces había que hacer un programa con algún método numérico, que lo desarrollamos y hicimos el programa para luego pues probarlo en las computadoras. Yo no tenía computadora, en ese entonces no tenía computadora y así que utilizaba las de la empresa, ¿no? También pidiendo otra vez permiso en ese inter de 2 a 4 en el centro, porque ellos tenían también como un centro de cálculo, una zona de muchas computadoras y lo que hice pues eso, pedir permiso para que me dejaran utilizarlas cuando no los utilizaba nadie, que era cuando la hora de la comida. Okay. Entonces yo iba y comía rápido y utilizaba una hora esos equipos de cómputo para probar los programas que estaba desarrollando. Ok, eso era para la tesis de licenciatura. Sí. Sí lo pensé porque andabas comentando que empezaste a trabajar en agosto y que la tesis la entregaste o la titulación fue en noviembre, ¿no? Sí. Entonces sí lo llegué a pensar. Y entonces la especialidad también la empezaste en esos meses o fue mucho después? Fue después de que me titulé. Okay. Creo que fue al año siguiente. Okay. Es decir, fue como en el 87. Uh-huh. No recuerdo si en el semestre que inicia en febrero o fue hasta septiembre del siguiente. Creo que haber sido hasta septiembre, a lo mejor me eché esos meses solo trabajando. Ok. Y bueno, en algún punto también después te fuiste a una maestría también en la UNAM. En ese aspecto, ¿todavía estabas trabajando? ¿En qué te decidiste hacer la maestría? Y la razón detrás de que también iniciaras unos estudios de maestría. Eso, estamos hablando de que eso fue ya, yo seguía trabajando después decíamos que como en el año siguiente que me titulé, hice la especialidad en construcción y eso me llevó creo que 2 años. Uh-huh. La especialidad en construcción, estamos hablando 87, 89 quizás, 87, 89 fue la especialización. En eso yo seguía trabajando en esta empresa ITME, después en el 89 me cambié de trabajo, hubo la posibilidad de tener otro empleo. Bueno, evidentemente porque era una empresa más pequeña y era la decisión de haberla tomado porque bueno, era la parte económica también, ¿no? Iba a recibir un poco más de salario, así que eso fue lo que me hizo que me decidiera a cambiar de empleo. En esa empresa era una empresa realmente pequeña, ¿no? Una empresa comparada con ISME que tenía
500 o por ahí de trabajadores entre todo lo que había ahí. Acá era pues pequeña, yo creo que éramos, que serán como menos del 10% de ellos, ¿no? Unos 20, yo creo 20 y tantos en toda esa área, o menos, por ahí 15, de 15 y 20, luego estamos ahí entre ingenieros y personal administrativo y de intendencia que había, ¿no? En esa pequeña empresa. Uh-huh. Me fui ahí y ya estando ahí me habló uno de mis compañeros que había tenido aquí en la universidad, invitándome a postular para una beca y para seguir estudiando uh-huh. en el área de hidráulica. Entonces dije, bueno, pues no estaría mal, ¿no? Es algo que no me desagrada el tema de la hidráulica, y bueno, si a continuar preparándonos y además con beca, pues bueno, podemos intentarlo, Uh-huh. continuar con la preparación, ¿no? Esta fue más de seguirme preparando, no porque tuviera difícil, ¿no? Porque afortunadamente en el tema del hidráulico pues siempre ha sido lo que yo me he dedicado, así que puedo decir que tengo un nivel de conocimientos pues de medio, digamos, ¿no? Bueno, podría catalogarlo yo, ¿no? En el área en la que me desenvuelvo, así que dije, pues bueno, pues vamos a continuarle, ¿no? Uh-huh. Y sí, nos presentamos al examen de admisión de la maestría y lo aprobamos y nos inscribimos. Okay. Nos inscribimos y bueno, buscamos una beca y me la dieron, y entonces decidimos solo dedicarnos de tiempo completo a los estudios de la maestría y dejamos esta empresa en la que yo había iniciado esta nueva aventura de empleo, ¿no? Que fue, yo creo que ahí duré eso como unos 6, 8 meses Uh-huh. en esta empresa, que después de que dejé irme, donde sí duré pues eso más, 3, 4 años. Ok. Y bueno, en este aspecto lo que mencionas es que te estuvo llamando un compañero. ¿Este compañero era parte de esa maestría o por qué te invitó? ¿Él también iba a entrar o...? Sí, este compañero, digamos que era un buen compañero, ¿no? Que bueno, de alguna manera nos juntábamos a estudiar aquí en Morelia. Uh-huh. Era un buen compañero, un buen amigo, digamos. Él también su área era la hidráulica, Uh-huh. pero él, cuando terminamos, había unas posibilidades de trabajo, postuló a unas ofertas de empleo que eran de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Uh-huh. la que se dedica a carreteras, caminos, y pudo ingresó a esa área y estuvo trabajando eso casi, pues, ¿qué serían? Como unos 2 años, yo creo, esa área del 86 al 88, 90, bueno, casi lo mismo que yo. Creo que estuvo ahí 3, 4 años Uh-huh. en esa área, pero al parecer tampoco era lo suyo, ¿no? Porque bueno, si pensamos en que estaba a gusto y que era lo suyo eso de las carreteras, pues hubiera seguido una maestría, pero en tema de transportes, en caminos, carreteras, ¿no? Y optó por hidráulica, ¿no? Porque era lo suyo, o lo que traía también desde la universidad, porque él también había hecho su gusto por el área hidráulica. También en aquel entonces podíamos optar por cierta especialización en la licenciatura en temas de hidráulica, ¿no? Uh-huh. Podías tú optar por eso, por estructuras o por carreteras, ¿no? Había temas especiales que le llamaban, y él también lo siguió en el área hidráulica como yo. Así que en ese entonces él fue el que me llamó, me dijo, pues hay unas oportunidades de beca, así que ¿qué te parece si postulamos y vemos si podemos ingresar? Y sí, nos presentamos los dos. Víctor Manuel Arroyo Correa se llama. Nos presentamos, pasamos los exámenes y nos inscribimos y optamos también por una beca que también nos fue otorgada en ese entonces. ¿Y esta beca era exclusivamente para tu maestría o era para todas las maestrías? ¿Era nomás de la UNAM? ¿Era de todas las universidades? ¿Si te sabes el nombre? ¿O todavía existe esa beca? No recuerdo el nombre, si era... ¿De dónde era esa beca? Creo que la daba, no el CONACYT. O sí, ya no me acuerdo si era el CONACYT o era el propio, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Uh-huh. Que yo, bueno, nos inscribimos en esta maestría en UNAM, pero tenía un campus en Ciudad de México, en el campus de la universidad, y otro campus en Cuernavaca, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que era un instituto que también era recién construido, tendría unos 3 años, ¿no?
fue en el 87, como unos 6 años, yo creo, de vida ese instituto, ¿no? Entonces se llevaron un campus de la UNAM allá, para dar clases allá con personal de este instituto, que también era personal que había estado en la universidad, y cuando se formó en el instituto, pues se fueron para allá, ¿no? Que había estado trabajando en la UNAM. Entonces generaron ese campus y ahí empezamos nosotros, en ese campus en Cuernavaca, y no recuerdo si sabía que era del propio instituto, me parece que sí, que lo otorgaba el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Okay. Yo creo que ya no existen esas becas, después ya solo fueron las de CONACYT y nada más. Ok. ¿Y cuál crees que fue tu mayor aprendizaje de esa maestría? ¿Qué es lo que te llevas? ¿En qué te benefició a lo que ya tenías de buenas bases de ingeniería hidráulica? Y yo creo que fueron algunos temas en los que yo pude aprender un poco más, ¿no? Un poco más de las áreas a las que yo me dedicaba, como pueden ser los áreas que yo desconocía, por ejemplo, el tema de aprovechamientos hidráulicos, el tema de presas, el tema de la hidrología, que tampoco lo traíamos muy bien, el tema de las aguas subterráneas, que tampoco la llevábamos, ¿no? Creo que sí aprendí bastante dentro de la misma hidráulica, pero en otras áreas que desconocía, ¿no? Uh-huh. Y otras, las que ya traía, pues fueron reforzadas, ¿no? Por ejemplo, estas del temas de métodos numéricos aplicados a hidráulica, pues también los reforcé. Ok. Y bueno, después de que terminaste la maestría, ¿qué fue lo que siguió? Sé que empezaste creo que fuiste a la Universidad Michoacana por una plaza de profesor. Sí, no sé si nos puedas comentar qué pasó después de la maestría. Después de la maestría, yo ya pensaba en dedicarme a trabajar por mi cuenta. Uh-huh. Y bueno, lo visualicé aquí en Morelia. Le diera regresarme a trabajar aquí en Morelia por mi cuenta, formando una empresa, haciendo un despacho o algo, ¿no? Para poder trabajar, y con esa idea me vine. Con esa idea me vine de la Ciudad de México para empezar a trabajar por mi cuenta, y así lo hice, ¿no? Empecé a buscar trabajo en las dependencias de gobierno, fundamentalmente, con la posibilidad de que pudiera pues trabajar por mi cuenta. Desafortunadamente, pues no fue fácil. Uh-huh. Y no, pues es una ciudad que tampoco, el empleo que tiene, pues es poco, y para mucha gente, ¿no? Ahora más difícil, ¿no? En aquel entonces, pues sí éramos menos ingenieros, pero también había menos trabajo, ¿no? Pero fue difícil conseguir empleo por cuenta propia para poder trabajar bien en la construcción o bien en estudios, proyectos, ¿no? Uh-huh. Así que tuve que tomar otra decisión, ¿no? Una alternativa de buscar empleo en la universidad. Dije, pues, paralelamente a lo mejor puedo encontrar dando alguna clase mientras surge algo en las dependencias, ¿no? De gobierno o trabajo, pues, en iniciativa privada. Así que esa fue mi ingreso a la universidad. No vine a Morelia para trabajar por mi cuenta, y bueno, no hubo mucho de ello, así que opté por buscar empleo dando clases en la Universidad Michoacana. Así que me acerqué a la universidad, a la Facultad de Ingeniería Civil, para ver si había algunas clases disponibles, y afortunadamente sí las hubo. Sí las hubo, y bueno, había no solo una, sino que había varias, ¿no? Y me las ofrecieron, así que las agarré, ¿no? Y ese fue, digamos, que mi inicio en la docencia en la Universidad Michoacana, digamos, si tú lo quieres, pues de rebote, ¿no? Porque quisiera llegar ahí, ¿no? Pero pues las circunstancias me llevaron allí, y bueno, estamos, y ahí hemos seguido creciendo. Ok. Y bueno, sé que también durante esa época, pues supongo que estuviste nomás trabajando. En algún punto también iniciaste un doctorado en el extranjero. ¿Cómo se dio ese paso de estar trabajando como profesor ahí en la universidad a después la oportunidad de irse a un doctorado en el extranjero? Las posibilidades de poder ser doctorado se vieron también en mente a través de becas. De otra manera, quizás no lo hubiera hecho, ¿no?
Uh-huh. Entonces yo, previo a venirme a Morelia, estando mis últimos días en la Ciudad de México, ahí en el Instituto de Ingeniería del UNAM, pues había convocatorias para continuar estudiando información, tanto para poder continuar ahí en UNAM como poderlo hacer fuera de la UNAM o fuera de México. Y me llamó la atención una posibilidad de beca en el extranjero, en España, a través de la Agencia de Cooperación Española y el Instituto de Cooperación con Iberoamérica. Entonces vi que había esa posibilidad, me interesó, cumplí todos los procedimientos y trámites que había que hacer, y previo a regresar yo acá a Morelia, pues entregué toda la documentación para poder postular a esa beca, ¿no? Y me olvidé, bueno, no me olvidé, sino que me vine a Morelia, pero había dejado todo ya entregado, ¿no? Así que me vine acá y a eso de conseguir trabajo por mi cuenta, no lo hubo, entré a la universidad. Estamos hablando ya de 1992, cuando me regresé de la Ciudad de México aquí a Morelia, y empecé a dar clases ahí. Y bueno, ya estando acá, me llegó una notificación de que había posibilidades de que me otorgaran la beca, así que continué yo con mis clases estamos hablando ya del 93, yo presenté esa documentación en el 92 y en el 93 principios de año, y empezaron a decir que ya había pasado pues el filtro que se daba aquí en México de los que podían acceder a esa beca, que únicamente había que esperar el tema del gobierno español, que hacía otra selección de las personas que podían tener esa ayuda. Así que bueno, yo esperé a que se dieran esos tiempos, y ya también 2 o 3 meses después ya me avisaron que sí, que efectivamente había sido sujeto de esa ayuda, de esa beca. Así que me preparara para irme en el siguiente ciclo escolar, que era en septiembre del 93. Entonces en ese momento pues ya había que tomar decisiones, así que yo pues me puse en contacto con las autoridades de la Facultad de Ingeniería Civil, comentándoles esa posibilidad de que pues el siguiente año yo me iba a ir, ¿no? Y no iba a poder continuar dar esas clases, o continuar apoyando en esas clases, ¿no? De manera interina. Así que me tendría que ir, ¿no? Porque había ganado esa beca. Entonces se dieron las cosas, ¿no? Como para que la facultad dijera, no, pues nos interesa, ¿no? Nos interesa que contar contigo en los siguientes cursos. Además, si vas a venir ya más preparado y eso, pues mucho mejor. Así que sí nos gustaría que te quedaras, que vamos a iniciar algún proceso, a ver si de contratación, a ver si pudiéramos contratarte, y que puedas tú irte ya con algún permiso de la facultad o de la universidad, ¿no? Con la idea de que cuando termines regreses, ¿no? Aquí a la facultad. Y así fue. Se dieron las cosas, había las personas que compaginaban con esos temas de preparación, ¿no? Porque eso es importante. En muchas escuelas no hay gente que no comparte estas ideas de mayor preparación y de que vengan o que profesores vayan, se preparen y luego regresen, ¿no? Uh-huh. Y afortunadamente en la facultad en ese momento lo hubo, así que hubo esas posibilidades, y me fui, y bueno, regresé después. Ok. Entonces, por lo que había entendido, la universidad lo veía como una oportunidad de tener mejores profesores para que den clase en ese momento, ¿no? Porque tú ya ibas a llegar con un doctorado en el extranjero y, como dices, mucho más preparado y con la oportunidad de compartir ese conocimiento con los que están aquí estudiando en Morelia. Sí, esa era la posibilidad, y en ese momento, en ese entonces también había esas, sí, a lo mejor era un boom, o no sé, pero sí de buscar que los profesores y la gente se preparara más, y que luego regresara para que pueda, ¿cómo se llama? Pues divulgar o compartir esos conocimientos, ¿no? Y además, si eran con recursos externos, pues mejor, ¿no? Porque, bueno, no eran recursos de la universidad, sino una beca del gobierno español, así que, bueno, era una buena, en términos de negocios, pues bueno, ¿no? Si lo podemos ver así.
Ujú. Ok. Y bueno, entonces, por lo que mencionas, o sea, fue un año de espera hasta que te dieran respuesta. Y, o sea, durante ese año tú dijiste, no, pues todavía la han de estar analizando. O, o sea, cuando mandaste tu aplicación dices que fue antes de trabajar y después estuviste trabajando durante un año. O sea, ¿tú creías que ya se había perdido eso de la beca o en tu mente sí pensabas de que todavía lo están procesando, todavía están trabajando en eso y puede que me llamen en algún momento? Sí, 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 yo me vine y sí, bueno, tenía en la mente esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad y bueno, así me vine y esperaba yo eso que me dijeran que sí o que no, ¿no? Pero sí, sí estaba en mi mente, ¿no? Estaba en mi mente ese trámite que había yo iniciado y que bueno, cuando me vine, pues sí, de vez en cuando llamaba para preguntar, ¿no? Ah, ok. Cómo estaba. Sí, sí, estuve pendiente de alguna manera. Entonces ahí andabas constantemente ahí contactando para ver cómo iba todo el proceso de los... Sí, sí, no cada rato, sí, sí lo hacía de vez en cuando. Ujú. Y pues de este lado mencionas que era una convocatoria del gobierno español para becas. ¿Esas becas eran exclusivamente para ingeniería civil o eran becas para todas las carreras? Eran becas para todas las carreras y no solo para mexicanos, ¿no? Era para toda Latinoamérica. Mm, O sea, esas becas, ese filtro que hablábamos de del que se gobierno hacía español. del gobierno español, llegaban todas los posibles beneficiarios de toda Latinoamérica, de México, hacia el sur, ¿no? De Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de toda Latinoamérica llegaban, tenían esa posibilidad, ¿no? Así que el filtro se hacía ya. En ese entonces, pues llegaban de todos, ¿no? De todos, que era lo primero que te decían, ¿no? Una vez que llegues tendrás que ir a la embajada o a la, no me acuerdo, a la secretaría, no me acuerdo, una secretaría, ministerio creo, del exterior de España, donde tenías que reportarte para decir que ya habías ganado y que bueno, que te dieran ahí una documentación que para que pudieras quedarte por allá a estudiar, Ok, pero era para toda Latinoamérica, así que sí era, pues había sí, competencia. sí había competencia. Y bueno, por ejemplo, yo cuando he aplicado a becas o los requisitos que también he leído para becas de posgrado es que ya te tengan aceptado en una universidad, que tú, por ejemplo, ya tengas una carta de aceptación de la universidad donde vas a realizar tus estudios de Uh -huh. posgrado. Eh, o bueno, por lo que he estado escuchando hasta ahorita, no me queda claro esa parte. Creo que era primero que te dieran la beca y ya después seleccionar la universidad donde ibas a hacer el posgrado o cómo estaba esa dinámica. No, esa fue una etapa que sí, no le hemos comentado, pero sí había que hacer previo a eso, ¿no? Cuando yo estuve en Cuernavaca, Ujú. había una persona colombiana, Carlos Aleán Rocha. Él era un ingeniero colombiano que había estado en una estancia en la Politécnica de Valencia, no recuerdo si 6 o 8 o un año. Entonces yo cuando estuve ahí, pues hablé con él y hablábamos y bueno, me decía de sus experiencias que había tenido allá y de alguna manera yo le pedí alguna información de allá, ¿no? En qué departamento, cómo había estado y lo que había, ¿no? Pues lo que me platicara. De alguna manera, esa fue una razón de por qué yo decidí ir a la Politécnica de Valencia, por esa información que yo tenía, por lo que él me había contado y bueno, ya con lo que me contaba y con la información que podíamos acceder de cómo era su universidad en esta área de hidráulica, pues bueno, nos pareció que era una buena opción por el idioma y que bueno, pues no había que sufrir mucho en ese aspecto, ¿no? Entonces inicié con eso, con el conocimiento de esa parte, así que me enteré de qué escuela, cómo era, qué trámites, qué departamentos y demás. Entonces cuando yo vi esa convocatoria ya estando en la UNAM, ya al final de, de qué requerimientos había, pues sí, había cartas de aceptación y cartas de recomendación que había que ingresar y completar con ese trámite. Así que bueno, me puse en contacto con la gente de allá para solicitar esa carta de aceptación y bueno, me pidieron documentación y me pidieron carta de recomendación de investigadores, de profesores y afortunadamente mi paso por la UNAM pues también me ayudó, ¿no? Para estar Ujú. ahí y el estar en el Instituto de Ingeniería de la UNAM me ayudó a que los profesores me conocieran y sin problemas me dieran esas cartas
recomendación para que con ellas yo pudiera tener esa carta de aceptación de la universidad y poder cumplir con el requisito que pedían la convocatoria. Así que ese trabajo sí lo hice previamente, antes de ingresar toda la información en las fechas que marcaba la convocatoria. Okay. ¿Y te pedían, o sea, que tuvieras varias opciones de universidades o que con una sola universidad? Solo esa, ¿no? Fue la Politécnica de Valencia. Ok. Y bueno, ya que te dieron la beca y ya que habías solucionado lo del trabajo, ¿cómo estuvo toda la dinámica de irse a Valencia, España? Pues digamos que lo más difícil fue decirle a mi madre, ¿no? Fue decirle a mi madre que me iba, ¿no? Porque, pues bueno, siempre el arraigo y la familia, pues sí les cuesta un poquitín más, ¿no? Pero una decisión que había yo ya tomado y bueno, de mi pueblo, con esos habitantes que decíamos de 200, 250 en aquel entonces, ¿no? Cuando yo me fui, pues tampoco es que había crecido mucho, ¿no? Casi manteníamos la misma población y y eso quizás fue lo más difícil, ¿no? Sobre todo para mi madre, ¿no? Yo ya te había tomado la decisión, ¿no? De irme, pero para ella fue lo más complicado, ¿no? Que uno de sus hijos pudiera estar, pues muy lejos, ¿no? Porque así fue, muy lejos, ¿no? Y a lo mejor ella ni se imaginaba o podía visualizar dónde estaba España, ¿no? Pero sabía que era lejos, ¿no? Así que eso fue lo más complicado. Así que yo empecé a preparar y a hacer maletas, ¿no? Con esas dificultades de la familia fundamentalmente, ¿no? De esa tristeza que pudieras haber dejado en la familia. Uh-huh. Y pues bueno, durante todos esos años de doctor, bueno, son 2 años, ¿no? 2, 3 años. Fueron 3 años los que estuve allá, 3 años y fracción. ¿Qué es el mayor aprendizaje que te llevas de ese doctorado? ¿Qué era? El programa era Ingeniería de la Contaminación Medioambiental. Doctorado en Ingeniería de la Contaminación Medioambiental. Son experiencias inolvidables, ¿no? Ya el simple hecho de haber estado en otro país, de haber tenido dificultades de llegar a otro país con todo y que era España y que era un país hermano y un país que también te recibe con los brazos abiertos, pues no dejas de estar fuera de casa, ¿no? Y un aprendizaje enorme, ¿no? Un conocimiento no solo profesional y de conocimiento, ¿no? Sino de cultural, de costumbres de la población, ¿no? Y de enriquecimiento yo en todos los niveles, ¿no? No solo en el conocimiento que me dieron, sino también en la parte de su cultura y de sus tradiciones y de todo lo que viví en España. Yo me siento muy contento y orgulloso de haber estado allí y de que me hayan ofrecido o que haya yo tenido las puertas abiertas de ese país, y yo en España lo llevo en mi corazón también, ¿no? Como si fuera a México y a Valencia, pues también, ¿no? Mucho términos generales de España, pues sí, me ha dado esto, ¿no? Esta formación que yo no hubiera tenido si no hubiera sido a través de esa beca. Okay. Entonces fue como una experiencia muy completa, muy holística, como que sí te abrió mucho la percepción. ¿Crees que sí hubo un cambio antes y después en tu percepción mundial o de tus alrededores, del antes y el después del doctorado? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que me ha enriquecido muchísimo, ¿no? A nivel global quizás yo hubiera tenido otra visión de lo que es el mundo, ¿no? Si me hubiera quedado en México, quizás no estaría con otro pensamiento, ¿no? No tan globalizado como lo tengo ahora, ¿no? Creo que sí, es un antes y un después, ¿no? Quizás no hubiera sido como soy ahora, ¿no? En ese aspecto de la globalización y de quizás esas políticas de que nadie es de un país, ¿no? Sino que todos somos de todo el mundo, ¿no? De donde te toque vivir y de aprender de todos esos países, ¿no? De vivir y vivir bien sus tradiciones, todo lo que tienen, ¿no? Todo lo que se ofrecen, que hay que apreciarlo. Okay. No solo lo de tu país, ¿no? Entonces, sí, me ha marcado, ¿no? Esa parte. No sería como soy, seguramente. Y entonces, ¿tú recomendarías, por ejemplo, a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes mexicanos, que en algún punto se dieran la oportunidad de
o si tienen la oportunidad, tanto económica o sí, de como de beca o de alguna oportunidad de irse al extranjero, que la tomen, que va a ser algo que los va a enriquecer, que va a ser algo que va a ayudar tanto al país como a ellos mismos a crecer. Sin duda, ¿no? A ojos cerrados, creo que un estudiante que quiera seguir creciendo debe de seguirse preparando más en estos tiempos, ¿no? Y si lo puede hacer fuera del país, mucho mejor, ¿no? Porque su visión y su bagaje de cultural y de conocimientos eh, será mucho mayor, ¿no? Que si lo tiene solo en el país, ¿no? Pensemos en que nada más sean conocimientos, quizás sean los mismos, ¿no? Pero la parte cultural y de costumbres y de conocimientos de las personas, eso no lo tendría si no estás en otro país, ¿no? Yo creo que yo sí sugeriría y que si tienen esa posibilidad y si no la tienen, busquen eh, continuar sus estudios fuera del país, ¿no? Si no pueden, pues por lo menos que sea en el país, ¿no? Pero que sí sigan preparando. Ok. Y tras concluir tu doctorado, bueno, mencionas que ya tienes esta plaza en la Universidad Michoacana, pero sí, ¿cómo siguió tu trayectoria profesional? ¿Regresar directamente a Morelia? ¿Cómo estuvo todo ese dinámica, todo ese regreso? Eh, la beca fue solo por 3 años y medio. Yo no concluí en esos 3 años y medio los estudios, ¿no? Todavía me faltaba un poco más de la tesis, así que todavía tuve que quedarme otro medio año más, me parece. O 3 años, eran 3 años de la beca y me tuve que quedar otro medio año más, creo. Uh-huh. Entonces también primero lo que hice pues fue buscar una prórroga de esa beca ahí en el gobierno español. Desafortunadamente ya no hubo chance, ¿no? Así que tuvimos que buscar recursos allá postular a otras becas del gobierno de la Comunidad Valenciana y de algunas ayudas con profesores, ¿no? De los proyectos de investigación. Y creo que de esa, no sé, recuerdo si, creo que sí, de la Comunidad Valenciana, parece que me dieron una ayuda por esos meses más. Y con eso me tuve que mantener Uh-huh. esos 6 meses más. Y paralelamente, pues yo ya tenía que regresar a la Universidad Michoacana, porque el compromiso era de la duración de la beca, que eran esos 3 años. Así que bueno, pues también tuve que hacer escritos y peticiones de que me aguantaron un tiempo más, ¿no? Yo estando allá en España y no incorporarme mi regreso acá a México. Así que estuve un poco más de tiempo allá y bueno, terminé en el 97 y en el 97 me vine para acá e inmediatamente a retomar mis actividades, ¿no? De la universidad en la Facultad de Ingeniería Civil, nuevamente con las clases y con las materias que el propio tabulador me decía que había que cumplir, ¿no? Así que bueno, una carga importante de clases, ¿no? Mientras iniciábamos el trámite para poder acceder a otra categoría de acuerdo a los estudios con los que ahora contaba, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que iniciamos. Regresé, empezamos a dar clases normales y en el 97 y paralelamente hicimos todo el procedimiento y trámite para poderme recategorizar a otra categoría, ¿no? Que marca el tabulador y que yo ya cumplía con los requerimientos que pedían. Uh-huh. En este aspecto mencionas algo interesante y algo que también no me había pasado por mi mente antes durante toda la conversación. Eh, Mencionas que, o sea, tuviste que pedir una prórroga. En esto, pues, supongo que, la verdad no estoy seguro, en esos momentos también tenías que tener alguna visa, algún visado. ¿Cómo viste todo el trámite de visa? Si es que hubo para irte a España y cómo estuvo todo el trámite para después extender tu visa para esta prórroga. ¿Crees que fue un trámite complicado? ¿Crees que es algo intimidante todo este proceso de obtener una visa en el extranjero? ¿O crees que al ser estudiante son más comprensivos y de alguna forma también apoyan eh, el que tú te quedes ahí y estés aportando algo a la comunidad? Es un proceso que hay que realizar y que a veces puede uno ser tortuoso, ¿no? En cualquier parte. Sin embargo, creo que a mí me ayudó también el que la beca haya sido del gobierno español, porque ellos nos daban casi toda la documentación que requeríamos para que prácticamente nosotros llegáramos. En mi caso,
yo llegar a Valencia, no recuerdo, creo que era una de la policía, algo de la policía, para yo presentar esa documentación y me extendieran mi ¿cómo se llama? O que me dieran un permiso o visado de estudiante. Entonces creo que no tuve yo ninguna problemática más que de ir a recoger documentos, recolectar los que me hacían falta de la universidad, de inscripciones y materias y eso que íbamos a llevar, para yo poderla luego presentar en esta otra oficina ahí en la Valencia, no recuerdo si era la policía o en otra oficina, en el que ya me otorgaban pues ese documento de visa de estudiante ahí mismo, ¿no? Directamente. Digamos que yo no me fui con visa de estudiante desde aquí, creo que me dieron un permiso, una visa de 3 meses. Y o sea, antes tenías que llegar con una visa, o sea, sí. No es como ahora que si estás por una semana o algo así no necesitas nada. Antes sí, para entrar a España necesitabas una visa. Okay. Sí, yo me fui con alguna visa que me dieron aquí directamente, me parece. Y bueno, ya estando allá para prorrogar los meses y años siguientes, era presentarme con la policía y entregar documentos para poder, que estaba como estudiante y ellos me dieron esa extensión de ese visado. Pero no recuerdo yo que haya sido difícil. Okay. Difícil, ¿no? O complicado. No lo veo así. Okay. Los tiempos que hay que esperar, ¿no? Y nada más, pero hacer un poco de fila, ¿no? Porque sí había más gente, ¿no? Porque era para todas las actividades, no solo de estudiantes, sino que había más gente, visas de trabajo, visas de otro tipo, pero que había que hacer alguna fila, pero no fue complicado para mí. Ok. Y entonces también mencionabas que, bueno, llegaste aquí y te tenían que recategorizar. Yo sé que ahora eres profesor investigador. Cuando llegaste ya eras profesor investigador o te refieres a esa recategorización de pasar a un profesor a profesor investigador. Sí, la universidad tiene, digamos que en términos generales, profesores de asignatura, profesores asociados y profesores titulares. Yo inicié con profesor asociado, digamos que la última categoría de ese grupo, pues había que recategorizarme a ser profesor titular, pasar a otro nivel, digamos. Entonces sí había que iniciar un procedimiento y entrega de documentación para poder acceder a esa categoría, pero también era cumplir con todos los requerimientos que hacían y entregarlo a la Secretaría Administrativa de la Universidad y esperar a que decidieran esa recategorización, ¿no? Pero cumpliendo con todos esos requerimientos. Y te digo, en aquel entonces quizás era un poco más sencillo porque digamos que había menos competencia. Quizás personas con doctorado, pues en ese entonces en la Facultad de Ingeniería Civil había otro y yo nada más, uno que había llegado en el 95 me parece, 94, 95, y después yo que llegué, digamos que el segundo doctor que llegó allá a la Facultad de Ingeniería Civil fui yo. Ok. Y en este aspecto, bueno, cualquiera de esos profesores puede ser considerado el profesor asociado, el profesor titular como profesor investigador, o ese es un título que se obtiene aparte, o cómo está eso. Es una categoría que te dan después cumpliendo con requerimientos, ¿no? De profesor o sea, de asignatura. ¿Después de profesor titular? Después de profesor de asociado. Ok. La mayoría de los profesores titulares son investigadores. ¿Sí? Los asociados no, ni los de asignatura. Okay. No tienen esa categoría para poder ser titular, o profesor investigador se llama titular. Nosotros son profesores asociados y los somos profesores de asignatura. Para esa categoría es que hay que cumplir para ser investigador titular hay que cumplir ciertos requisitos que van desde trabajos de investigación y la formación, ¿no? Maestría y doctorado. Está bien. Ya teniendo eso más claro, yo sé que, bueno, después de haber llegado aquí a México de tu retorno del doctorado, pues has estado trabajando en la Universidad Michoacana y ya has pasado por distintas posiciones. Entre ellas sé que llegaste a ser jefe de departamento. Sí, jefe de departamento. Me gustaría saber
cómo fue el llegar a esa posición, qué es lo que hace un jefe de departamento. Sí, no sé si nos puedes contar un poco al respecto de tu tiempo en esa posición. Sí, pues sí, pasa uno por colaborar como jefe de laboratorio, como jefe de departamento, ¿no? Que son tareas administrativas y estar pendiente pues de eso de los ciclos de cada pues sí, de cada semestre o de cada año en aquel entonces, ¿no? Cargarte de los profesores, de estar pendiente de las prácticas, de la parte administrativa fundamentalmente, ¿no? Son experiencias que te permiten también digamos que imprimirle también un sello de lo que quieres en ese departamento, en ese laboratorio, en cuanto, por ejemplo, a orientar hacia dónde quieres ir, ¿no? En el tema de, por ejemplo, de compra de equipos de laboratorio, ¿no? Hacer peticiones, solicitudes, participar en convocatorias para compra de equipo, para el desarrollo de modelos, ¿no? Y en ese aspecto creo que sí, yo también me voy de mi paso por ahí, creo que hemos dejado también ahí algo, ¿no? En ese entonces, mi primera etapa como jefe de laboratorio, pues sí, también logramos participar en alguna convocatoria para compra de equipo que sirviera para prácticas de laboratorio, ¿no? Y en ese entonces quizás fue una de las convocatorias y uno de los apoyos que más tuvo la facultad. En ese entonces a lo mejor fue del orden como de $1,000,000 en compra de equipo, ¿no? Que implementamos en la compra como de 4 equipos, ¿no? Una mesa de hidrológica, una mesa de aguas subterráneas, una mesa para transporte de sedimentos, una mesa para pérdidas en tuberías, ¿no? Para pruebas de pérdidas de tuberías, para muestreo de toma de muestras de sedimentos en ríos o en lagos, equipo que ahí está, ¿no? Que ha servido para el desarrollo de prácticas y la formación del estudiante como complemento a su formación en aula. Eso creo que ha sido bueno en el tema del departamento, también el impulso a los estudios de posgrado. Me tocó también recién iniciar esta maestría, ¿no? Que nos costó mucho en echarla a andar y que reciente se ha aprobado, pero que nos costó desde que yo regresé, básicamente, no estamos hablando del 97-98, que se iniciaron esos trabajos y que apenas hasta el 2017-2018 se lo cristalizamos, ¿no? Pero fue un esfuerzo enorme, ¿no? Un esfuerzo enorme, no, en algunos casos por falta de personal, ¿no? Para poder cumplir con los requisitos que el propio CONACYT te presentaba y que la Universidad Michoacana también, siguiendo los procedimientos y los requerimientos que el propia Secretaría de Educación Pública le pedía, pues hacía que no contáramos, ¿no? con esas posibilidades en cuanto a los recursos humanos para poderla echar a andar. Así que nos costó, pero finalmente se ha logrado, ¿no? Y es lo que está caminando ahora, pero sí, eso digamos que en términos de legado, si lo quieres ver, pues esos dos temas son los que me han, digamos que, enriquecido y darme ese orgullo, ¿no? De decir que, bueno, ahí hay algo que ha dejado uno para cuando nos vayamos, ¿no? Una disculpa, creo que dije jefe de departamento, era jefe de laboratorio, ¿verdad? Ambos los dos hemos sido jefe de laboratorio y jefe de departamento. Ok, sí, perdón. Sí, y bueno, ya mencionaste del lado de jefe de departamento, lado del jefe de laboratorio. Como mencionaste, también está el lado de esta maestría, de este trabajo de alrededor de 20 años, 19 años o 21 años tratando de generar esta maestría. Y pues bueno, actualmente estás también en la posición de coordinador de esta maestría, la maestría en Ingeniería de los Recursos Hídricos. ¿Cuál es tu función como coordinador de la maestría? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en esa posición? Pues nuevamente son algunas tareas administrativas, estar muy pendiente de los estudiantes y de que la maestría se mantenga en donde me la dejaron, porque ha sido un trabajo muy importante también de la coordinación anterior, ¿no? Muy importante, primero para lograr que ingrese al Programa Nacional de Excelencia del CONACYT,
que arrancamos sin haberlo logrado, pero que después de estos años de inicio se logró ingresar al padrón de posgrados de excelencia, ¿no? Del CONACYT, y que bueno, eso nos brinda cierta seguridad en cuanto a poder ofertar y que el estudiante tenga una posibilidad de beca, ¿no? Para que pueda continuar sus estudios en este programa. Así que yo creo que el reto es mantenerla dentro de este padrón de programas de excelencia, ¿no? Uh-huh. En esta etapa que me toque estar al frente de la misma, mantenerla y poder establecer algo que también nos ha costado bastante, que es la vinculación, con dependencias de gobierno, con organismos y oficinas que estén fuera de la universidad y que les permita al estudiante poder vincularse o trabajar bien de manera una vez que termine la maestría, o bien en su etapa de prácticas que también es un requerimiento que tiene que cumplir el estudiante para poder acceder al grado. Entonces creo que son de los retos que yo considero que me esperan y que te habría que lograr, que es eso, mantener el padrón de posgrado y lograr esta vinculación con dependencias de gobierno a través de convenios que permitan al estudiante enriquecerse aún más, no solo en la parte de conocimiento, sino en la parte de experiencia profesional. Uh-huh. Entonces, por un lado, lo que se desea hacer es que haya oportunidad de hacer pasantías, colaborar con dependencias del gobierno, trabajar y pues de alguna forma ganar esta experiencia profesional práctica, como mencionas, ¿verdad? Sí, es que el estudiante vaya y que apoye, que ayude con sus conocimientos, con el desarrollo de tecnologías o de maneras de poder responder más ágilmente a una problemática, ¿no? A través de sus conocimientos, a través de los desarrollos tecnológicos, a través del manejo de software, de herramientas informáticas que le permitan resolver una situación que esté viviendo una dependencia en cuanto a alguna problemática hidráulica. Ok. Y por otro lado, lo otro que también mencionas es el lado de el programa de excelencia del CONACYT, el padrón de programas de excelencia del CONACYT. No sé si nos puedas compartir qué es esto, en qué consiste este programa de excelencia, qué es lo que una maestría que forma parte de este padrón representa, qué es los beneficios que tiene frente al CONACYT. Bueno, es primero que estar en el top, ¿no? Digamos que de los programas, ¿no? Que los estudiantes de alguna manera sepan que están ingresando a un programa que es reconocido a través de este organismo como bueno, ¿no? Como de excelencia. Eso es una parte. Luego, eso les ayuda a él porque no están egresando de un programa que está catalogado como de excelencia, es decir, que los conocimientos que recibe ahí y la formación que está teniendo, pues de alguna manera está acreditada por un organismo, ¿no? Que dice que se forman buenos estudiantes a nivel de maestría. Entonces eso creo que es importante, ¿no? Luego el beneficio de las becas, ¿no? Luego quizás para los que quieran seguir estudiando, les ayuda también el que hayan sido egresados de un programa de excelencia para ser aceptados en algún otro programa, ¿no? Bien a nivel nacional o bien a nivel de fuera del país. Creo que esos son beneficios que se tienen. Para poder ingresar al programa de posgrado de excelencia del CONACYT, hay que cumplir un mundo de requisitos, ¿no? Entre ellas, cumplir a nivel de profesores con cierto grado académico de doctorado, con cierto grado académico de maestría, con experiencia en investigación, o si es profesionalizante, con experiencia de profesional, tener documentos, evidencias de que efectivamente produces esa investigación, artículos en revistas, de un buen nivel o acreditadas, ¿no? Por el propio CONACYT, de que son de buenas
o bien de tu experiencia profesional, ¿no? De haber trabajado en resolviendo problemáticas o en proyectos o construcción de obras de ingeniería, ¿no? Entonces hay que documentarla para poder que te evalúe con OSIT y pueda dictaminar que eres del programa de excelencia. Luego también cumplir con la formación de estudiantes a través de estos temas de clases y de convenios con la iniciativa privada o con las dependencias de gobierno, si es a nivel profesional, ¿no? Esta incorporación como pasantías o como prácticas en dependencias cuentan también para que te acredite el CONACYT como un programa de excelencia. Si es a nivel de investigación, también el estudiante debe estar incorporado dentro de los proyectos de investigación que los doctores tienen, ¿no? El núcleo académico básico, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hay que cumplir y hay que mantenerse, ¿no? Y eso se refleja pues con la producción que se tenga a nivel profesional o a nivel de investigación y a nivel del estudiante en esa evidencia de que está trabajando fuera de la universidad en prácticas o bien con profesores en temas de investigación. Okay. Está bien. Muchas gracias por esa información sobre qué es o qué significa ser parte de este programa. Creo que es algo muy interesante y muy valioso. Y pues bueno, ya casi para terminar, me gustaría que si basado en tu trayectoria, en tus logros, en todos los retos que has enfrentado para llegar a donde estás el día de hoy, nos puedas compartir algunos tips, recomendaciones para jóvenes que desean ser ingenieros, maestros, doctores y que llegan a sentir que las circunstancias a su alrededor no siempre son las más fáciles o pues sí que les permitan alcanzar la meta que quisieran. Pues en primera instancia creo que no se depriman, ¿no? Que no se derroten, o que si les ocurre esas caídas que son normales en la vida, pues sí, va uno caminando y de repente se tropieza, ¿no? Pero lo importante es levantarse de manera inmediata, pronta, rápida. Si no lo haces, corres el riesgo de que te quedes tirado, y no solo de que te quedes ahí, ¿no? Sino todos los que vienen detrás de ti te aplasten, uh-huh, pasen sobre ti, ¿no? Entonces creo que las personas debemos ante los fracasos, pues que nos sirvan de experiencia y levantarse rápido, ¿no? Si hay alguien que te tienda la mano para ayudarte, también hay que recibirla, ¿no? Y sostenerse de ella mientras la tengas ahí, ¿no? Mientras tengas esa mano de ayuda. Entonces que todo es esfuerzo, uh-huh, y trabajo, ¿no? Para poder llegar a donde uno quiere, pues sí, no es gratis ni tampoco va a ser fácil. Siempre habrá caídas y siempre hay requerimientos de esfuerzo, de sacrificio y de trabajo. Uh-huh. O sea, al final tú vas cumpliendo con esas tres características, creo que se logra lo que has buscado, ¿no? Uh-huh. Es esa recompensa de haber llegado al sitio que tú querías. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Tener esa capacidad de salir adelante de una adversidad y de seguirte esforzando, sacrificando y trabajando. No le veo otra alternativa para poder lograr cosas. Okay. Y bueno, ahora sí, esta creo que sería como la última parte. En las últimas 2 conversaciones que he tenido, dejamos este espacio del final por si hay algunas redes sociales de algún proyecto o algo en lo que estés involucrado que quieras compartir, o los datos de contacto tuyo para algún proyecto que alguien se quiera contactar contigo o algo así. No sé si las quieras compartir en este espacio. Bueno, nosotros como hemos dicho, ¿no? Estamos en la Facultad de Ingeniería Civil, en la página de la Facultad de Ingeniería Civil. Seguramente que ahí podrán contactarnos a través de la información de contacto y de búsqueda que tengan ahí para algún profesor en particular, ¿no? Con mi nombre, yo creo que pueden tener acceso a ello. Luego la parte de la propia página del departamento y de la página de la maestría, ¿no? De la maestría, creo que ahí pueden
pueden buscarnos también en la parte de estos programas a nivel de estudiante, quienes quieran participar con nosotros de otras universidades, de otras escuelas de ingeniería, pues a través de los programas del FIN, ¿no? En estas veranos de investigación que el propio CONACYT promueve, pues estos estudiantes que deseen trasladarse o entrar en contacto con alguna otra universidad en algún tema que les interese, pues bueno, nosotros estamos ahí también dentro de ese padrón de investigadores del programa del FIN, así que también ahí pueden localizarnos y ver cuáles son nuestras líneas de trabajo, y si les interesa, pues podrían postular para estos programas de estancias o de becas del FIN. Ok. Y bueno, con eso ya concluimos esta conversación. Muchas gracias por haberte dado la oportunidad de compartirnos un poco de tu experiencia y haber pasado un tiempo en este espacio. Siento que todos los que nos escuchen lo van a valorar mucho. Y pues sí, muchas gracias a todos los que nos escuchan. No, gracias, ha sido placentero platicar contigo y sobre todo recordar esas etapas que me has hecho regresar, ¿no? Desde mi infancia, desde todo este recorrido que hemos hecho, ¿no? Y que en algún momento dado sí también me dio nostalgia y cierta tristeza, ¿no? Cierta emoción, digamos, no más que tristeza, emoción por aquellos momentos que uno vivió durante su infancia, que fueron buenos, ¿no? Muchas gracias porque han sido recuerdos gratos.